Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar denominado Actualización de obligaciones fiscales en sociedades para sociedades mercantiles, el cual fue muchos de ustedes en las encuestas y preguntas que hacemos durante los webinars, pues los temas que quisieran ustedes escuchar o estar actualizados, pues fue una recomendación que nos hicieron y la verdad que es muy interesante, es un tema muy actualizado, muy actual, porque pues han estado haciéndose algunas modificaciones en las leyes y que siempre es importante estar al día de, sobre todo, formatos, avisos, es mucho relacionado con el tema de la ley de sociedades mercantiles, que como no está en leyes fiscales, pues a lo mejor se nos olvida estar al día con eso. Entonces, este tema, pues, será seguramente muy interesante para todos ustedes. Como ustedes saben, siempre, pues, es importante el tema de las recomendaciones que siempre hacemos. Pues primero, como ya saben ustedes, es el del el que si pues quieren ustedes llevar a cabo un mejor sonido, pues pueden conectar ahí sus audífonos. Como también ustedes saben, lo único que puede compartir la pantalla pues es el expositor. Todos los micrófonos al principio fueron silenciados, entonces nadie puede tener el micrófono abierto. Y también pues aquellos cuestionamientos, preguntas, comentarios que quieran hacernos a través cuando vaya avanzando la exposición, lo pueden hacer a través del mismo plataforma Zoom, a través de la sección Question and Answer, así que pueden hacerlo. Y como saben, aquellas preguntas, dudas o comentarios que puedan ser solucionados en el momento, pues, por el moderador van a ser respondidos. Y si ustedes quieren saber algo de la firma Sánchez Aguilar Esquer, alguna información que pueda ser contestada en ese momento, ahí va a ser. Y al final de la exposición eh, van a poder hacer las preguntas por parte del moderador para que se conteste por el expositor. Entonces, damos inicio pues a la exposición de este webinar. Antes de hacer la presentación del expositor, dos puntos que quisiera yo recordar, ¿no? La primera de ellas es en el año, ustedes saben que hacemos prácticamente todo el año diversos webinars sobre diferentes temas y en los meses de julio y agosto hacemos un pequeño receso y volvemos en el mes de septiembre, sobre todo eh, con la iniciativa del proyecto de reformas, pero bueno, lo van a ver ustedes en nuestra página, los webinars que vamos a llevar a cabo. Bueno, el, el- en este día, en este webinar, el expositor es el licenciado Ricardo Esquer Martínez, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Occidente Campus Los Mochis. Tiene una especialidad en fiscal aquí por la Universidad Autónoma de Baja California en la Escuela de Contabilidad y Administración. Ocupó el puesto de oficial judicial en la mesa de amparo en el juzgado, perdón, sexto eh, en el juzgado sexto distrito en el doceavo tribunal, en sede en Los Mochis. Sí, ahí nomás regresarle uno. Perdón. Es abogado litigante en las áreas de Derecho Fiscal y Administración aquí en la firma Sánchez Aguilar Esquer desde año de 2005 y actualmente es integrante certificado de la ANADE, sección Baja California, y pues que ha sido integrante o está siendo miembro de la firma Sánchez Aguilar Esquer desde 2005. Como ustedes, insisto, en el que
pueden hacer ustedes todos sus comentarios, preguntas, sugerencias a través de la misma plataforma Zoom durante la exposición. Y estamos a sus órdenes, como decía al inicio, la firma Sánchez Aguilar Esquer, pues siempre estando atendiendo sus solicitudes y este tema, pues que fue una recomendación que nos hicieron, por ello la importancia de que nos escuchen y nos sigan en este webinar. Así que, Ricardo, adelante, estamos atentos a tus comentarios. Gracias. Este, Pues muchas gracias, contador Manuel, por ok, muchas gracias por la bienvenida y por la presentación. Pues es un honor para mí a todos darles un cordial saludo a este webinar que se llama Actualizaciones de obligaciones fiscales para sociedades mercantiles. Aquí quiero hacer un poquito hincapié, este, porque a pesar de que se escucha el nombre del webinar, muy contable, pues es un tema corporativo. Este, a pesar, un segundito aquí porque, a ver, aquí está. Ok. Entonces, bueno, este güey les comentaba, perdón. Se llama actualizaciones de obligaciones fiscales de sociedades mercantiles. Se escucha muy contable, pero sí tiene que ver con un tema contable, así como también es un tema corporativo. Ahorita en la actualidad creemos que, y este ejercicio que el despacho hace con el tema de estos webinars y así, estos temas a veces, pues, novedosos, por decir así, son temas muy importantes, que creemos y consideramos y estamos seguros para el tema corporativo, y son diseñados para eso precisamente. Es un tema de conocimiento entre el tema fiscal, el tema corporativo, que es un tema, la verdad es que a veces lo descuidamos un poco, las mismas empresas, los mismos socios. Entonces, pero ahorita con todo el tema que está pasando en México, con todo el tema regulatorio que tenemos, todas las reformas que hay, el tema cambiante que estamos viviendo ahorita en México, consideramos que es muy importante el tema corporativo, porque a veces, y lo vemos nosotros como abogados fiscalistas mucho, en las mismas empresas, pues llega el acta constitutiva. Antes usaba hacer una acta constitutiva, se daba de alta, se registraba y listo, ¿no? Y ahí lo dejábamos y quedaban un poquito descuidados algunos temitas importantes y relevantes, que era estar actualizando. Igualmente los estatutos obligaban al tema, estados financieros y algunos cambios. Pero la razón de este bueno es eso. Vamos a explicarles un poquito cómo es que han ido cambiando las cosas, qué es lo importante que deben considerar y tener en cuenta, porque cada vez nos damos cuenta que incluso los bancos y una especie de orden, pues no corporativo, para que lo tengan. El acta constitutiva realmente no la sacamos más que, pues, si nos dan un poder, pues menos, pero el acta constitutiva no la volvemos a ver, nunca, ¿no? Entonces, es esto. Este curso es para eso, para estar conscientes de cuáles son las obligaciones, que ya en la actualidad hay temas fiscales responsables y puede haber incluso alguna multa, ¿no? Cualquier temita ahí que cualquier duda, ahí, nos pueden ir preguntando, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poquito en las asambleas el tema de los socios. Entonces, vamos a ir avanzando. Aquí la primera, filmina que le estamos mostrando, que nos habla claramente de cuáles son las obligaciones corporativas respecto al acta de asamblea. Voy a hacer una breve explicación rápida, una pincelada de las obligaciones y la importancia. No voy a entrar a la lectura del artículo, pero para que estos son los 10 puntos más importantes. No son los únicos, habrá otros, pero estos son los 10 más importantes de los temas que son las obligaciones corporativas. Más abajito vamos a entrar al tema fiscal, ¿no? Pero le voy a dar un poquito, las pinceladas para que más o menos nos vayamos ubicando, ¿no?
Una de ellas y la principal es pues lo que ya sabemos es actualizar estados financieros cada año. Se tiene que hacer una reunión con todos los socios, estén de acuerdo, si hay algunos movimientos. Y si no, y el tema de estados financieros que se dan de aprobar y se tiene que protocolizar y todo el tema, ¿no? Esa es una de las obligaciones que ya están en estatutos, ¿no? Los famosos libros, llevar los libros corporativos y el libro de actas y de asambleas que tienen que estar al día. Es muy raro ver una empresa realmente los elabore o los tenga al día, porque normalmente vamos con el notario, nos hacen el acta de constitutiva, se firma, se registra, te la entregan, te vas a Hacienda, la das de alta, te regresas y ya. Pero hay unos libros que luego vamos a ver la importancia de esos libros que a veces no le damos tanta importancia, ¿no? Protocolizar las actas de asamblea, pues extraordinarias, eso no creo que tengamos problema, yo creo que todo se hace, inscribir en el registro público también, documentar las modificaciones de socios y accionistas cuando hay un movimiento, obviamente actualizar los estatutos sociales cuando haya reformas legales aplicables, que son de las obligaciones, que la última reforma que ahí lo menciona, que fue en el 24 que ya entró en vigor, que es una obligación, ya todo este tema que vivimos, el tema de la pandemia, viene un poquito a modernizar. Más o menos para que nos demos una idea, las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene una reforma pues digo, tuvo en el 2014, 2016, 2018, o sea, cada 2 años hay modificaciones. Algunas modificaciones son indirectas, les llamamos así, es el tema de, por ejemplo, de lavado de dinero que no afecta directamente pero pone ciertas restricciones. Entonces, hasta ahorita, la última que fue en el 2020, el 23 para que entrara el 24, que ya es una obligación, era cambiar los estatutos y actualizarlos para que fuera el tema electrónico, que ya hubiera actas de asamblea, que lo vamos a ver un poquito más abajo, actas de asamblea electrónica, la firma electrónica, ahí lo vamos a ver, pero son pocas las actualizaciones que van sufriendo, pero ya ahorita vamos a ver cuáles son las multas o cuáles son las violaciones que estaríamos infringiendo de no estar actualizados, ¿no? Pero estas son las obligaciones. Los estatutos, las actualizaciones, registrar aumentos de capital, nombrar y ratificar administrador y consejo de administración, conservar y respetar las formalidades, ¿no? Entonces, ay, ¿qué pasa? Ahí está. Entonces, eso es básicamente, eso es las obligaciones, por decir así, ahí vamos a poner, que debemos de tener. Esto es lo que toda empresa y todo corporativo debe tener. Vuelvo a lo mismo, en la práctica y la costumbre que es, no la volvemos a actualizar, a menos que de repente el banco te dice, oye, pues necesito ver las actualizaciones, tus actas, y entonces ahí es cuando ya empezamos a buscar cómo hacerle y córrele y actualiza, pero no debería ser de esta manera. Pero es la práctica, es lo que se ha acostumbrado siempre, ¿no? Entonces, ya les dije el tema de las convocatorias, ya puede haber el tema, la reforma, que este no es el tema, pero rapidito es el tema electrónico que les comentaba, que es ese tema de estatutos, y se lo digo, es obligatorio, ¿eh? No es un tema opcional si los socios quieren de ninguna manera. Ahorita, a la fecha, deberían ya, de en sus estatutos, las constitutivas, por ejemplo, es muy usual en Mexicali, que estamos nosotros acá, o en esta parte, las constitutivas hay constitutivas de los 70, de los 60, y no están actualizadas. Entonces, hay que actualizarlas. ¿Cómo? Con la nueva reforma que viene, ¿no? Que no es. Entonces, todo el tema electrónico, ya no ocupan estar todos los socios, ya no es obligación que sea la asamblea en un domicilio, que se notifique por correo, antes ya ni el correo ya no se usa, ahora es correo pero electrónico. Entonces ya son facilidades que tienen los socios, oye, pues que yo estoy en Sinaloa, otro está en la Ciudad de México, otro está en Mexicali, bueno, sin problema se puede dar un acta y tiene validez la firma electrónica, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que ya tienen que estar en estatutos, ¿eh? Digo, si no está en estatuto, no lo puedes hacer. Entonces, hasta que no llega una revisión de un crédito bancario para la empresa, alguna venta o alguna inversión, es cuando se empieza a pedir todo eso. Entonces, es muy importante. La recomendación es tener los estatutos correctos y a la fecha. Ahora, hay otro tema que sí es fiscal, que es que antes se hacían las constitutivas, ponle todo, ¿no? Renta, venta, construcción,
venta de todo, como la serie de todos los animales, venta de animales conocidos y por conocer en un futuro, eran objetos sociales muy amplios, ¿no? Y ahorita Hacienda ya está observando todo ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, dice, oye, ¿tú por qué me estás poniendo aquí que, por ejemplo, estás construyendo, que tú tienes, por ejemplo, tú eres constructora, pero estás subcontratando a un constructor para que te lo fabrique? No, pues es que aquí está mi contrato, pero si tú lo haces, ¿por qué ahora tienes una factura y tú hazlo? Entonces, es muy importante revisar los objetos sociales, o sea, si no estamos haciendo eso, si no lo vamos a hacer, es mejor reducirlos y hacer empresas cada una para lo que se pueda hacer, pues, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, si tú tienes una empresa y le pusiste construcción, pues a lo mejor empiezas a construir y subcontratas, como normalmente se usa, una empresa para que lo haga, y entonces al momento que hay una revisión, Hacienda, pues, dice, oye, si tú eres constructora, ¿cómo? Pues sí, mira, aquí dice que compra, venta, construcción, y entonces, si tú lo hacías, ¿para qué contratas? Nos podemos meter en un problema fiscal de aclaración que batallaríamos un poquito. Entonces, todo el tema de la actualización del objeto social, ojo, es muy importante conforme a las reformas, ¿no? Que están actualmente, ¿no? Es parte de las cosas importantes, ¿no? Entonces, todo esto pues, nos da ventajas, el tema mayor claridad. Entonces, eso es una pinceladita de la importancia de las constitutivas, de las actas de asamblea. Más abajito vamos a ver toda la importancia de tener los libros al día, ¿no? Entonces, ok. ¿Qué nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 116? Un segundito. Voy a... ¿Qué nos dice el artículo 16? Dice, ¿no? Cuando haya un aumento, entonces, hasta ahorita yo creo ya nos queda claro la importancia de la constitutiva, obviamente actualizada, tener los actas de asamblea al día, con las nuevas reformas ya incluidas, la importancia, ahora no nada más ser socio, pues es de nombre, tienen que estar los socios, obviamente el tema de las acciones, los libros, ¿para qué? Los libros a veces no le damos igual la importancia. Pero los libros, pues ahí está la constancia realmente de cuántas acciones le tocan a cada quien, cuál es el valor de cada uno, y eso le da certeza tanto a los socios como a futuros inversionistas o nuevos socios de ver la organización y todo lo que se tiene listo para poder tener mayor claridad. No todo está en un acta de asamblea y en una hojita, nomás, pues, ¿no? Que tengan los libros, incluso las actas que estén en el libro de actas, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Entonces, ¿qué dice el artículo 116? Ya entrando un poquito al tema. Cuando se aumente el capital social por medio de nuevas aportaciones, deberá celebrarse una acta de asamblea extraordinaria de accionista, la cual deberá constar de escritura pública que se escribirá en el registro público de la propiedad. Hasta ahí no hay problema. Ahí te habla de un tema de asamblea extraordinaria o puede ser ordinaria si es dentro de los plazos que la misma ley nos pone. Pero si es extraordinaria, si necesitamos una inversión, si viene un socio nuevo o algo, se tiene que hacer una acta de asamblea extraordinaria, se tiene que poner en el orden del día y entonces ahora sí que el ingreso y toda la información, ¿no? Y obviamente, pues tiene que quedar qué es lo que, la parte y la aportación que va a hacer, ¿no? Si el pasivo se convierte en capital, aportación en especie, se considera un aumento de capital que va a ser formalizado y protocolizado para efectos de legalidad y fiscalidad en escritura y actúa como certificado ante un acto jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Si que nos pasa mucho a veces, los socios durante el proceso van invirtiendo o van aportando de partes de lo que va generando la empresa, lo van dejando en la empresa para nuevas inversiones, para estar el flujo y estar moviendo. De repente, a fin de año, 2, 3 años, porque puede pasar hasta 2, 3, 4 años, de repente traen un pasivo, ¿no? Que dicen, oye, pues es que hay 4 o 5 millones de pesos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Lo debemos? ¿Me lo pagas? Entonces, para, pues, evidentemente permitir que la empresa tenga una salud financiera o porque lo van necesitando, lo más recomendable pues es capitalizarlo. Entonces, esa capitalización, o sea, esos 4 millones, entonces se van hay varios tipos de acciones, se puede, pero todo ese tipo de acciones se tienen que poner en el acta constitutiva y en la actualización de los estatutos donde se puedan emitir diversas, tipo de acciones dependiendo para qué lo van necesitando. A lo mejor es temporal, la inversión o es un proceso
corto en el que se va a invertir 2, 3 años o un año o meses. Entonces, todo eso se puede hacer sin problema en el acta, en el acta de asamblea extraordinaria y se tiene que capitalizar, ¿no? Entonces, se va a capitalizar el monto del socio y se le van a dar las acciones, pueden ser A, B, cualquier tipo de acciones que así lo diga el estatuto y que sea como sea. Entonces, para que quede ya capitalizado y seguro. Pero ahora, esto es ¿cómo se va a certificar? Bueno, se tiene que protocolizar ante notario, pero a la vez se tiene que dar un aviso a Hacienda. ¿No? ¿No? Entonces, no nomás es como antes, bueno, pues ya se capitalizaba, se entregaban las acciones, y listo. No, tiene que haber una información, se tiene que entregar y se tiene que avisar a Hacienda. Y del Código Fiscal nos lo dice el artículo 30, los contribuyentes están obligados a conservar la contabilidad, ¿no? Y la capitalización de un pasivo requiere contar con documentación probatoria. Ojo, acta de asamblea, escritura protocolizada, contratos del pasivo y documentos que acrediten la aceptación del acreedor. Entonces, en el acta de asamblea se tiene que estipular bien de dónde viene, por qué es, para qué es, ¿no? Y si se invirtió, cómo se dio, cómo se pagó, todo, ¿no? Y se le tiene que dar aviso a Hacienda. Esto, insisto, es pocas veces lo hacemos, mas sin embargo, aquí lo dice el código muy claramente, es una obligación para los corporativos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí mismo lo comenta, imagínense una auditoría, pues lo van a observar evidentemente y entonces le van a pedir todo el soporte, oye, ¿quién lo dio, cómo lo pagó, por qué lo pagó? Ahorita es muy importante toda esta transparencia y toda esta claridad, que esto le da fortaleza a la misma empresa, es para el tema de evitar alguna contingencia legal, las famosas simulaciones, pues, ¿no? Que ya Hacienda tiene y que está muy pendiente del tema de las simulaciones. Les puedo poner un ejemplo muy claro, o sencillo. Por ejemplo, nos ha tocado clientes que son despachos de diseño de arquitectos. Son arquitectos que diseñan naves industriales, ¿no? Obviamente, pues tienen su oficina en un edificio, con sus estiradores, sus diseños, sus computadores, equipos y todo. Y de repente llega Hacienda y dice, oye, ¿tú haces naves industriales? Sí, aquí están, mira, aquí están los diseños. Oye, pero no veo los montacargas, no veo las grúas, no veo cascos, no veo chalecos. Ah, no, es que yo no hago eso. Yo diseño la nave industrial y yo subcontrato a una empresa especializada para que lo haga. Oye, los soldados, no tengo nada de eso. A ver, espérame. Tu constitutiva dice que tú puedes diseñar, hacer, fabricar, construir esto. ¿Por qué estás subcontratando? Entonces, ahí es donde entonces Hacienda puede, oye, pues llegan a una oficina donde no hay nada de eso, pues van a decir, esto es una simulación, no veo las grúas. Pero esa se puede aclarar, ¿no? Entonces, pero para no estar en el supuesto, hay que cumplir con lo que claramente nos dice el código. Hay que reducir o hay que acotar nuestro objeto social. Es mejor tener 2 o 3 empresas que lo hagan para no caer en este supuesto, ¿no? Porque es muy claro, aquí lo dice el artículo 30, ¿no? Entonces, bueno, entonces es por eso la insistencia del tema de las actas de asamblea, ¿no? Incluso el Código Civil Federal nos habla, actos jurídicos que deben inscribirse y tener efectos ante terceros requieren instrumento público. Bueno, esto nos habla que el Código Civil incluso nos menciona que debemos de darle, pues obviamente el tema de la fecha cierta, cuándo se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo, ¿no? Entonces, son documentos muy importantes que se deben de tener actualizados, ¿no? Entonces, ahora, las reglas misceláneas fiscales y los criterios normativos del SAT, ¿qué nos dicen de este tema? Dice, aunque no hay una regla vigente con número específico que lo exprese, cada año el SAT en auditorías y revisiones exige la certificación de capitalizaciones de pasivos como aportaciones en especie debidamente protocolizadas, valuadas por peritos si no hay un mercado claro, reconocida y contablemente con soporte documental. Incluso se han emitido criterios normativos en los que consideran simulado o existente la aportación cuando no está debidamente documentada y protocolizada. Era lo que les comentaba, ¿no? Para evitar caer en una simulación o que ellos puedan tener la sospecha de que esto es una simulación, hay que hacerlo como debe ser, tener nuestra acta de asamblea claramente
la capitalización, de dónde viene, cómo se hizo la transferencia, cómo se pagó, para qué es, para qué va a ser. Todo muy claro para que no pueda la autoridad tener una interpretación o una duda de ese tema. Es eso parte de la importancia, ¿no? Bueno, el Código de Comercio, el artículo 33 también habla, los comerciantes son obligados a llevar contabilidad adecuada, que cumplan con requisitos fiscales y legales, todo movimiento contable como capitalización pasiva debe estar plenamente sustentado y documentalmente. Entonces, aunque la ley no diga textualmente se debe certificar la capitalización de pasivos, sí exige que este acto sea formalizado, protocolizado y sustentado y registrado. O sea, hay no nada más el Código Fiscal, no nada más la Ley General, también el Código de Comercio, el Código Civil hablan de la obligación que tienen los empresarios. Entonces, no nada más es constituir una empresa, tener un acta de asamblea, poner el objeto social, cómo se reparten las acciones. Los socios también tienen obligaciones y obligaciones con el tema fiscal, ¿no? Igual el Código Civil para este tema de tener esa salud corporativa, ¿no? Entonces, también el Código de Comercio nos lo dice. El Código Fiscal, aquí nos habla del artículo 27, dice, las personas morales deberán presentar los avisos en el Registro Federal de Contribuyentes por los siguientes motivos: modificaciones o incorporaciones de socios o accionistas. No, toda modificación en la integración de socios y accionistas, ya sea por ingreso, salida o modificación, debe ser reportada al SAR mediante el aviso correspondiente. Entonces, ojo, con este tema, en la práctica no lo hacemos o no se hace. Entra un hijo o entra alguien, sale, oye, pues yo ya no quiero ser parte de la empresa, hacemos los cambios, pero tenemos obligaciones, ¿no? Entonces, y hay que avisar a la Hacienda. Hay movimientos, hay cambios de acciones, hay cambios o igual puede ingresar alguien, pero puede subir sus acciones. Todo se tiene que avisar, ¿no? Se les tiene que avisar al fisco, ¿no? O no con esto quiero que se alarmen y digan, ay, no, pues voy a salir corriendo mañana, a avisarles. No, 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 no. Hacienda, la verdad es que ahorita tiene mucho trabajo, no se fija tanto, pero sí ha pasado cuando llega una revisión, entonces empiezan a preguntar, pedir las actas de asamblea. Y aquí, nosotros como abogados, y ustedes de qué lado como contadores o como contralores o socios de las empresas, pues de repente llega Hacienda y te pide todas las actas, ¿no? Actas de asamblea, lo que sea, o que quede formalmente para evitar esa duda, ¿no? Entonces, por eso es un tema muy importante, irlo haciendo. No les digo que ya es que estén haciendo campaña revisando esto, no, pero una revisión es claro. Ahora, es pues un orden que corporativamente la empresa debe de tener, sus actas de asamblea anuales, una por lo menos al año, si hay movimientos extraordinarios se hace. ¿Para qué? Pues para que pues tenga más tranquilidad los socios, sepan bien quiénes tienen las acciones, la parte y la capitalización de los pasivos y todos tengan la seguridad jurídica que va a ser reconocido, pues todos esa parte que han aportado al negocio. En caso de, ahorita, insisto, las inversiones, pues los bancos ya te piden el acta y sí tienes el poder y tienes los estatutos actualizados. Y nos hemos encontrado con al último minuto, oye, pues es que tengo este pasivo, ahora pues si tienes ese pasivo, pues capitalízalo para que incluso pues la empresa sea más sana y eso te ayuda incluso a darle tranquilidad al tema y batallas un poquito menos para el tema financiero, ¿no? Entonces, pero es por eso la insistencia, ¿no? Del tema y la importancia. El reglamento del código también nos habla de este tema en su artículo 29. Dice, para los efectos del artículo 27, que era el anterior, apartado B, dice, las personas morales deberán presentar un aviso dentro de los 30 días hábiles contados a la fecha en que se realice la modificación o incorporación de socios y accionistas, ¿no? Entonces son 30 días, ¿no? Que se tiene. Entonces, digo, son cosas que normalmente no nos la dicen, pero ahí está en la ley, pues, ¿no? Entonces, es parte eso de lo importante, ¿no? Entonces, ahorita lo que dice la resolución miscelánea vigente, ¿no? Dice, para efectos del artículo 27 que acabo de mencionar, dice, las personas morales deberán presentar un aviso, exige la escritura pública, la protocolización, la identificación de los socios y el porcentaje de participación. Ya incluso quienes últimamente han hecho un trámite ya te piden una constancia de los socios
de inscripción, te piden incluso una constancia de cumplimiento, que los socios estén al día y estén positivamente. Entonces, poco a poquito, la autoridad fiscal, ahora, con toda esta reforma que hemos estado viendo que viene, tema si nos fijamos, pues cada vez la autoridad o el gobierno quiere tener cierto control, entonces se van dando más cuentas. Ya no abres una cuenta si no tienes un comprobante, no nada más comprobante de domicilio, tienes que tener tu alta de Hacienda, tu constancia de cumplimiento, entonces para pues batallar un poquito menos, ¿no? Entonces, cada vez el tema de facilitar la información se tiene que proporcionar y este es un tema que no va a tardar mucho que Hacienda va a empezar a poner el ojo. Ahora, en auditorías ya lo revisa, ¿no? Ya nos ha tocado donde nos piden todo el tema constitutivo, nos piden libros, la asamblea, libros de acciones para revisarlo, ¿no? ¿Por qué se hicieron? ¿Por qué? Pues porque ven pasivos grandes que están ahí en la empresa y pues, oye, ¿cómo? ¿Por qué no me pagas? No, pero no fue una utilidad, es un pasivo y aquí está, se otorgó por los socios, está la capitalización, se emitieron las acciones, todo debidamente, ¿no? E incluso dado el aviso, ¿no? Que eso es parte de lo más importante, ¿no? Ok. Entonces, igualmente con el tema de extranjeros en las sociedades, ¿no? Que ahorita, pues aquí en la frontera lo vivimos mucho con todas las inversiones cada vez más que los extranjeros vienen y entonces ya son socios, son parte, incluso empresas que están en Estados Unidos que se asocian con empresas mexicanas. Entonces, con más razón debemos de estar corporativamente y societariamente transparentes y conforme a nos lo marca el libro, ¿no? Entonces, ya después de haberles platicado todas las obligaciones, las reformas que hemos tenido, ¿cuáles son las sanciones? O sea, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no lo he hecho? El artículo 79 del código nos dice, comete infracción quien no presenta los avisos al RFC dentro del plazo que señala las disposiciones. Esa es la que ya conocemos, ¿no? Son multas. Y la multa por no presentar el aviso, modificación de socios, y ahí más o menos de 3,000 pesos a 10,000 pesos, son las multas, ¿no? Obviamente, pues cada año se van modificando, pero estas son las multas que no es algo que podamos decir, ay, es una multa altísima, no, pues al final de cuentas es una multa, pues no, por un incumplimiento que al final de cuentas lo tenemos que hacer y créanme que es más sencillo de lo que parece y es bien importante. En el momento que corporativamente estás bien, toda tu documentación no tiene ningún problema, es un tema de agendarse para que cada año se revise y no es usual que los socios es muy común que empiezan, oye, pues ahí te va una lana, contador, oye, que ocupamos para esto, tras, y no se actualiza. Todo ya ahorita es un tema, se tiene que platicar con los socios, se tiene que hablar los montos, se tiene que validar el proyecto, se tiene que, para que quede todo asentado y todo jurídicamente en un acta de asamblea, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que las actas de asamblea tampoco son muy onerosas, ¿no? Y al final de cuentas ayudan más, a lo mejor te sale lo mismo la multa que haber hecho el acta de asamblea, ¿no? O más barato, ¿no? Entonces, es esa la importancia, ¿no? Entonces, aquí está el fundamento del aviso de los ingresos de los nuevos socios, ¿no? Obligación de informar el ingreso o modificación de los socios, los plazos para presentar los avisos, el plazo para presentar el aviso, el plazo para presentar aviso, entonces, y el fundamento. Entonces, aquí con este tema, un segundito, ok, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí espero haber sido claro con el tema de las obligaciones que tenemos como, digo, empresas, personas morales, tanto las actas de asamblea que tienen que llevar, los avisos que se tienen que dar, todo lo que se tiene que aclarar, insisto, las actualizaciones de los estatutos, que es algo que hasta que no nos da un problema no lo hacemos o el banco nos rechaza un poder o un acta, no es cuando empezamos a verlo, pero yo creo que es un tema que vale la pena revisarse todas las que tengan, incluso los objetos que tenemos, ¿no? Los objetos sociales. Entonces, ahora, ¿qué es la capitalización de un pasivo? ¿En qué consiste? ¿No? Técnicamente ya cuando por alguna razón los socios van aportando ciertos capitales para el desarrollo de la empresa, el desarrollo sano, entonces
cómo capitalizarlo, porque se nos va quedando, se les va quedando, se va quedando y al ratito, pues ya no sé, llega el momento que no hay que hacer con él, pues, ¿no? Entonces, más que nada, si llega una revisión o algo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, insisto, es un tema que le favorece a la empresa si tiene sus actas y está capitalizado, ¿no? Dice, es el acto mediante el cual una persona moral convierte sus deudas o pasivos en aportaciones de capital y es decir, se transforma de un acreedor a socio o incrementa la participación accionaria. Bueno, lo mismo, si alguien invierte o se le dan acciones o si un socio aporta, se le incrementa el capital, ¿no? Hay varios tipos de acciones, A, B o C, según los estatutos y según lo establecido y según las necesidades de la empresa. Es como en los estatutos o en las modificaciones que se haga, se tiene que aclarar, ¿no? Tenemos sociedades, por ejemplo, las famosas SAPI, sociedades promotoras de inversión, sociedades anónimas promotoras de inversión, que son sociedades muy flexibles donde yo puedo tener un negocio y necesito a alguien venga y oye, pues me va a fiar, no sé, voy a vender café, pues me va a fiar el grano o él va a poner el grano. Entonces se hace una especie de sociedad que no tiene voz, no tiene voto, pero sí se está reconociendo en actas y de asamblea donde él aportó el grano de café que yo voy a utilizar para esto y cuando una vez se venda y todo se procese, yo le puedo pagar a él. ¿Y qué pasa? Se retira y las acciones se vuelven a repetir o se desaparecen, ¿no? Entonces, es parte de eso, ¿no? Entonces, no nada más es un tema de los socios. Es un tema, si llega alguien más, pues, se le pueden dar ciertas acciones, incluso pues puede estar un socio, puede poner a sus hijos o a sus familiares, entonces se le dan ciertas categorías a las acciones para poder tener esa versatilidad y la necesidad. Incluso, repito, puede ser una institución financiera que la que quiera tener una parte de acciones con una aportación a capital, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la capitalización de los pasivos o si una empresa, ustedes tienen dos empresas y una empresa le presta a la otra, entonces pues una se está quedando, a una le deben y la otra debe, entonces también en esa acta de asamblea, como lo vimos anteriormente, tiene que haber un acta donde se acepte, en las dos se tiene que hacer un acta, una donde acepte las acciones con las que le están pagando y la otra, y que acepte el pago como pago esas acciones, porque eso, vuelvo a lo mismo, se tiene que avisar ante Hacienda de las dos empresas. Si son empresas hermanas, una tiene que aceptar esas acciones en pago y la otra ofrecer las acciones que le va a dar como pago de lo que está ahí pendiente y todo queda tranquilamente y bien formalizado, sale la visa Hacienda y no pasa absolutamente nada, ¿no? Aquí les ponía un ejemplo práctico de lo que le comentaba, una empresa que debe 1 millón de pesos a un socio, en lugar de pagarle, acuerdan que esa deuda se convertirá en acciones a favor del socio, ¿no? Para reforzar el capital. ¿Cuál es el objetivo? Y esto, vuelvo a lo mismo, es reforzar el capital contable, evitar salida del efectivo, mejorar el balance general y convertir financiamientos en inversiones de capital, ¿no? Entonces, va a ayudar al proyecto, va a haber un beneficio y queda esa formalidad que cualquier, los famosos créditos revolventes o las entidades financieras que apoyan para pymes y para todo eso, te van a pedir y ellos les da esa tranquilidad, pues no importa la cantidad, porque luego hay veces que los mismos socios oye, pero es que tiene más acciones que yo, oye, es que ya va a tener más acciones, bueno, hay cierto, le decía, categoría de acciones sin perder el control o el poder y es todo eso, insisto, queda aclarado en el acta de asamblea. En la vieja, las costumbres o la vieja usanza se encuentran de que yo voy a hacer una sociedad 50 más uno para yo mandar y yo tener el control. Digo, eso sí, pero ya en la práctica ya no es tan efectivo o no es la solución. Pues no, puedes que tengas una acción, pero tu acción vale más que todas las demás porque tú pusiste la parte financiera y el capital para el proyecto. Entonces tienes ese tipo de decisiones, ¿no? Insisto, las actas son, o las asambleas son hechas, son trajes a la medida y a las necesidades específicas. Se tiene que estipular. Actualmente, si la empresa va a desarrollar un proyecto o algo, lo hacen, lo platican, el arquitecto lo diseña y empiezan a pagar. Tiene que haber un acta de asamblea donde se quede establecido el proyecto que se va a hacer. ¿Cómo? Digo, no van a poner los planos ahí, pero sí el tema financiero, quién va a pagar, todo ese tipo de cosas para que, insisto, quede registrado contablemente el gasto, quién invirtió, cómo pagó, y en un futuro no se presta una simulación por parte de Hacienda o esa interpretación, pues no.
Entonces, bueno, no le atino, me voy de paso. Un segundito. Ahí está. ¿Sí, verdad? Ok. ¿Cuáles son los requisitos para la capitalización y que esta a su vez pues sea válida, ¿no? La certificación del pasivo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es una certificación? ¿Cómo lo voy a certificar? ¿Va a ser un contador certificado? ¿Quién hace esa certificación? Pues, ¿no? Entonces, pareciera complicado no, entonces dice, el pasivo debe estar debidamente documentado con un contrato, un pagaré, un título de crédito u otro medio con fecha cierta. Obviamente lo sabemos que Hacienda, la fecha cierta que reconoce es la fe tanto de un corredor público como de un notario público, ¿no? En un acto y que esté ahí establecido, ¿no? El pasivo de tener, está registrado en contabilidad electrónica como pasivo reconocido, ¿no? Ahí viene cumpliendo, entonces debe de estar en la contabilidad, que eso no es problema, siempre está. Y luego dice, y se recomienda que la certificación contable sea emitida por un contador público registrado o un auditor externo. Hay quienes emitían los dictámenes o se emiten los dictámenes, sin problema puede certificar que es real, que sí lo debían, que sí se hizo. Entonces, con esa certificación es más que suficiente. La fecha cierta, insisto, notario, corredor público sin problema, un contratito, sin ningún problema, ¿no? La asamblea y asamblea de protocolización, que es otro requisito, es convocar la asamblea extraordinaria para hacer esto, ¿no? Obviamente, el acuerdo de capitalización de pasivo, que era lo que les comentaba, es un acuerdo donde todos los socios van a determinar cómo es que se va a llevar a cabo tanto esa ampliación o esa capitalización de pasivos y para qué se va a emplear. Pero eso ya es un tema sencillo que se tiene que poner el acta de asamblea, ¿no? Y el acuerdo. Y protocolizar el acta ante notario público y presentante del registro, obviamente el registro público y la inscripción, ¿no? Y esto, volvemos a lo mismo, una vez hecho esto, el aviso que tiene que hacer Hacienda, ¿no? Y la emisión de las acciones o partes sociales. La empresa debe emitir títulos accionarios, dice, o acta de variación de partes sociales y modificar estatutos sociales si cambia el número o tipo de acciones, ¿no? Esa parte era la parte que les comentaba y la importancia de los libros de solas, el libro de actas que le llamamos, que es, pues, la verdad es que pocos los conocen, pero se tienen que hacer porque eso da toda esta certeza. Digo, primeramente, insisto, se tiene que tener mucho cuidado al momento de hacer el acta porque tiene que estar primeramente actualizada. Entonces, esos libros de acciones, al final de cuentas, va a identificar quiénes son los propietarios, ¿no? Va a respaldar legalmente esas acciones. Va a evitar, oye, pues es que yo tenía, es que en la primera acta yo me acuerdo que tú tenías 25 y yo tenía 28. Todo queda en el libro, que es un libro, básicamente lo venden ya hecho, libro de actas, ya está, ya es un formato, nomás se va agregando, se imprime el acta y se va, agregando, igual tiene su formato la emisión de las acciones, unos otros bajan, porque de repente, oye, pues si no tienes si no tienes el acto original, pues oye, es que no tengo el acto original, no sé cómo estaba, no me acuerdo. Ahí en el libro queda claro y eso da la certeza. Insisto, las empresas grandes, las empresas con temas internacionales, sí te exigen tener los libros al día, ¿no? Entonces, y aparte, pues es una obligación que tienes que hacer, es una obligación que te exige el SAT, pues, ¿no? Entonces, por eso es que, ok, los avisos obligatorios fiscales. Entonces, los avisos fiscales obligatorios, ya se los leí ahorita el artículo 27, este, de modificación de capital, se incremente, se reduce, se tiene que aclarar todos movimientos, ¿eh? Ahora, oye, pero es que a lo mejor nomás dura un mes, dura 2 meses, lo que dure, se tiene que hacer. No, no importa que ahorita lo protocolices, lo formalices, lo hagas, lo entregues y en 15 días, en un mes otra vez, oye, pues ahora sí, ya hay dinero, ahora sí te pago, perfecto, me pagas, me retornas mi capital y entonces te regreso tus acciones y regresan a repartirse las acciones si son de las que ya estaban original o de las que se hayan emitido y se cancelan.
no hay un tiempo. Las acciones, las actas, ojo, las actas extraordinarias pueden ser una semana sí, otra semana no. No tiene ni hay límite tampoco. Es según las necesidades de las empresas. Entonces, si ahorita tú capitalizas y en 15 días ya no ocupas sin ningún problema, eso se puede revertir. Porque luego también, obviamente, hay ciertas empresas que ese mismo aviso, pues puede haber un perjuicio. Por ejemplo, las empresas que tienen concesiones federales, no sé, Pemex, si tú modificas tu acta de asamblea y ellos se enteran, pues tú tienes que estarles avisando que ya no son los mismos socios que eran, ahora son otros, son nuevos. Entonces, por el tema de la IFAT, o sea, sí tiene que haber no, avisos, pues, ¿no? Entonces, y tienes que estar teniendo todo al día, ¿no? Entonces, el otro aviso de nuevos socios, lo que les comentaba, requiere la información, el RFC, el domicilio fiscal, nacionalidad y monto de su participación, ¿no? Entonces, son avisos de socios, ingresa un nuevo socio o accionista y ya ahí se tiene que informar, ¿no? Todo eso, insisto, se va a poner en los libros o en la misma acta de asamblea, ¿no? La obligación de tener RFC activo, todos los socios deben estar inscritos en el RFC, incluso los extranjeros, con participación en las sociedades, ¿no? Entonces, esto se los comentaba, ya es sí o sí, ese requisito, tienen que tener todos, tienen que tener su inscripción en el RFC y incluso, pues digo, habrá quienes no, pero a veces son problemas que no tengan sus obligaciones al día y cumplidas de manera satisfactoria, ¿no? Ya no más falta que pongan también el buró de crédito, ¿no? Aquí hablamos del tema que habíamos platicado un poquito, el tema de las sanciones por incumplimiento, este, las multas por omisiones, donde las encontramos en el Código Fiscal, por no presentar avisos a socios o capital, de 3 a 11,000 pesos por cada obligación omitida. Reincidencia puede implicar multas mayores o cancelación del RFC. ¿Qué será otro tema muy importante? Ahorita que el tema digo, en la cancelación del RFC, pero no nos vayamos tan allá. Veamos el tema de la cancelación de los sellos digitales. Incluso en una revisión, si por parte de la autoridad ellos, como obligación, ven el tema, pueden ellos incluso tomar la decisión de cancelar los sellos digitales, ¿no? Porque son al final de cuentas incumplimientos, ¿no? Entonces, es por eso la importancia. Obviamente hay grados de incumplimiento, pero es muy importante eso también porque al final de cuentas es un incumplimiento y todos sabemos que el hecho de que haya una cancelación de sellos, pues viene totalmente, ¿no? Y no se diga, ni se diga el tema de bloqueo de cuentas, ¿no? Entonces, pero es parte de, ¿no? El desconocimiento de la operación, si no se acredita con fecha cierta, el SAT puede presumir simulación y rechazar la capitalización no válida, ¿no? Yo, como les comentaba, esa es otra cosa que puede pasar. Se puede hacer un acta de asamblea extraordinaria, pero no se protocoliza. Entonces, cuando tú se la entregas, no, pues mira, aquí firmaron todos, pero a ver, pero fecha cierta, no, pues es que fue el mes pasado. A mí aquí nada me demuestra, no tengo una fecha cierta, por lo tanto para mí no es válida. Entonces queda como algo privado. Entonces es muy importante, sumamente importante el tema de la protocolización para darle la famosa fecha cierta, ¿no? Ajustes fiscales. El SAT puede determinar que hay un ingreso acumulable no declarado, lo cual implica ISR y recargos y actualizaciones, ¿no? Parte de la importancia de tener capitalizado, hacer las capitalizaciones de los pasivos, ¿no? Para que Hacienda no piense otra cosa que es. Ay, 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 ay. Ahora, la responsabilidad solidaria, pues eso es lo que, sí, 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 eso es lo que más les preocupa a los socios. No es lo primero que, oye, pero yo tengo alguna responsabilidad, oye, si la empresa o uno de los socios, claro que hay una responsabilidad, no, puede ser responsable de las contribuciones omitidas, definitivamente. No sé qué tan, no podemos saber a qué grado va a proceder, pero lo pueden intentar, ¿no? Entonces sí sería una manera un poco vulnerable, pues, ¿no? Entonces, pues por eso la importancia. Insisto, se escuchan muchas cosas, pero realmente no es tan complicado. Yo sé que muchos de los que están,
no lo habían pensado, pero sí es un tema, más que el tema se escuchaba más fiscal, pero sí es un tema corporativo, no es un tema que deba alertar ni alarmar, pero sí es un tema muy, muy importante, que debemos de tomar en cuenta para poder estar cumpliendo. Principalmente, yo le dije, bueno, si antes se pensaba que pues el tema corporativo, el tema de las actas de asamblea, las capitalizaciones, eran nomás para los socios, para que tuvieran claro y reconocido el socio que aportó una parte y listo, y el otro socio supiera que sí lo puso. No, 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 no. Aquí actualmente ya hay avisos que se tienen que dar, ya hay unas multas definidas, entonces ya es una obligación, ¿no? Entonces ya no es opcional o no nada más es ser socio de la empresa, ya hay obligaciones que tienen, incluso ya hay una responsabilidad solidaria por parte de los socios, ¿no? Las buenas prácticas fiscales y societarias. eh, Parte al final de cuentas de lo que nos toca a nosotros como abogados, fiscales y corporativos, es tratar obviamente de poder guiarlos y obviamente mostrarle qué es lo correcto. Al final de cuentas, a veces se piensa que es más complicado, pero bueno, tienen que documentar y la buena práctica, que es algo que las empresas, no nada más es, lo platicamos con muchos de los clientes, no nada más es la idea del negocio, la inversión, hacerlo. También hay que tener buenas prácticas fiscales y societarias que son indispensables para el negocio, no nada más, se me ocurrió vender esto, construir esto, ok, sí, pero hay que tener buenas prácticas y apegarse a lo que está en nuestro código para tema de evitar cualquier molestia de la autoridad, porque es muy incómodo al final de cuentas, y vuelvo a lo mismo, son obligaciones, no son opciones, ¿no? No es un tema opcional que usted diga, no, es que si quiero, no, no, no. Actualmente esto, al final de cuentas, antes era, pues no sé, antes era algo opcional si querías, ahora no, ahora ya es una necesidad estratégica para poder garantizar la estabilidad, pues no, y la legalidad y la proyección de la empresa que puede crecer, pero ya antes era una opción, ahorita ya es, al final de cuentas, una necesidad, ¿no? Tener todo esto, ¿no? Y obviamente en este contexto, pues los socios van mucho más allá de simple invertir los capitales o participar, pues no, también tienen que cumplir, ¿no? Entonces, parte de las buenas prácticas es eso, documentar todas las deudas con contratos formales, firmados con fecha cierta por notario u autoridad o la firma electrónica, ¿no? Ya los estatutos, como les comentaba, pues ya se puede hacer de manera electrónica. Es que no ha venido el socio que vive, no sé, en Veracruz. No pasa nada, ya se pueden, si están actualizadas las constitutivas, se puede llevar las asambleas a distancia sin ningún problema y es válido ese documento electrónico, el notario, él va a ver la misma asamblea que se llevó con quienes estaban y lo da como válido, ¿no? Como si se hubieran reunido. Entonces, es eso, ¿no? Documentar todas las deudas, todo, 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 con contratos para evitar suspicacias y en su momento tener, vuelvo a lo mismo, el respaldo jurídico y la sanidad de la misma empresa, ¿no? Y todos tranquilos y poder así en su momento cualquiera de los socios hacer un reclamo, ¿no? Que suele pasar, oye, pues es que yo, aquí están los documentos, ok, o no se diga más, un tema sucesorio, pues por alguna razón llega alguna sucesión y, oye, pues mi papá decía que era el dueño de la empresa, pues no, no era el dueño, es esto, oye, mi papá decía que ponía mucho dinero, pues no, mira, aquí están los libros, está certificado, tiene una fecha cierta y está todo como debe ser, que es lo que realmente correspondía, ¿no? Entonces, que eso es un tema también importante, que es parte de, ¿no? Mantener la contabilidad al día y verificar que el pasivo esté reconocido en los registros contables. Eso es muy importante. Utilizar un contador público certificado para validar la operación. Lo que les comentaba de cómo usted, que normalmente pues ya las empresas ya lo tienen, pues no puede ser externo, puede ser incluso de ellos mismos, ¿no? Cumplir con la presentación oportuna de los avisos en el portal del SAT, también que es algo muy importante, y en caso de parte relacionada, respaldar con estudios de precios de transferencia, ¿no? Que eso es un poquito más sofisticado, pero al final de cuentas puede pasar, nos pasa, pasa mucho aquí a los clientes que están en la frontera, que son socios de empresas americanas o nada más en Estados Unidos, puede ser en Europa, y entonces tienen que cumplir con todo el tema de precios de transferencia y tener el dictamen, ¿no? De precios de transferencia, ¿no? Pero ya es otro tipo de trámite, ¿no? Pero eso es lo que son las buenas prácticas, que no es tan difícil, simplemente es un tema de organización y lo va a agradecer al final de cuentas y va a facilitar
en mucho toda la operación de la empresa y tener más claridad, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema de las buenas prácticas y la importancia de esto es eso, ¿no? Esa es nuestra insistencia más que nada y consideramos que es muy importante los libros, tener el tema corporativo, los avisos, obviamente. A lo mejor pudiéramos, siempre lo hemos recomendado estar al día, mas sin embargo, parte de lo importante ya ahorita y que es un tema que es una obligación profesional, es decirle, ¿saben qué? Pues hay unas multas y hay unas obligaciones que se tienen que cumplir que no se cumplen. Entonces, insisto, se escucha a lo mejor mucho trabajo, muy complicado, a veces, oye, pues que no voy a poder conseguir a todos los socios, no pasa nada, se puede hacer las actas, se puede actualizar, que eso es muy importante porque, insisto, en la Ley General de Sociedades Mercantiles ya es una obligación a partir de abril de este año agregar y actualizar todos los estatutos. Les voy a, más o menos, les voy a leer aquí, por ejemplo, en ese tema, que es la reforma del 23, ¿no? Y que es la actual, por ejemplo, el tema dice, neutralidad y tecnología y equivalencia funcional. Digo, no está ahí, pero yo se los voy a leer aquí, ¿no? Es reconocer los medios electrónicos, ópticos y tecnológicos, para poder ya llevar las asambleas, ¿no? Las convocatorias, antes pues eran, oye, pues era por correo, ya ni siquiera correo electrónico, tienes que avisarle, poner, publicar en el lugar visible más importante, entonces ahorita ya lo puedes hacer por correo electrónico, ¿no? Sin ningún problema. Las asambleas fuera del domicilio social y que sean híbridas. ¿Qué es híbridas? Bueno, a lo mejor tres socios están en Mexicali, dos se encuentran en la ciudad de Guadalajara y otros están en Tampico. Bueno, sin ningún problema, se pueden llevar híbridas, los que estén presentes y de manera electrónica, ¿no? Entonces, sin ningún problema. Esto pues ya elimina, ¿no? Antes de que es que no nos podemos reunir, hay que esperar a que todos nos reunamos o que decían, es que es muy difícil porque ya uno de los socios está, no hay ningún problema, de manera electrónica se hace y ya no hay pretexto para no actualizar los estatutos, ¿no? La información financiera a disposición, igual. Se habilita información a disposición en medios tecnológicos, en la asamblea. Las actas y firmas de manera electrónica y autógrafa. Se puede mandar el acta de los de firma sin ningún problema. Este, igualmente, las asambleas que se estén llevando ya no hay pretextos, ¿no? El tema de acreditar la identidad y voto, que puede decir, oye, pero a lo mejor el que está ahí no es, bueno, hay manera, el mismo notario. Entonces, esto es un tema importante. No hay un pretexto por falta de un socio, un tema de domicilio, no llevarlo a cabo. Definitivamente se puede. Y entonces, insisto, ahora el tema de la capitalización de los pasivos, que es parte de la plática, es muy importante llevarlo a cabo. Es muy común también, nosotros como abogados lo vemos que los contadores van dejando ahí los préstamos, el dinero, oye, no me entregues tanto, déjalo ahí, luego lo voy a utilizar. Entonces hay que capitalizarlo, no pasa nada. Se capitaliza y si se requiere retirar el dinero en 15 días, sin problema. Claro, hay un costo, el tema del notario, pero es más barato que la multa que Hacienda te puede comer o el incumplimiento o dejarlo ahí, ¿no? Entonces, insisto, es un tema de práctica, es un tema de tener orden en el tema corporativo y estarlo llevando. Ahora, pues lo hace obviamente cualquier abogado, lo puede hacer las actas, lo puede llevar, entonces eso es sin ningún problema, ¿no? Para evitar las multas. Ahora, vuelvo a lo mismo, no de pie a una simulación y que de repente la autoridad pueda pensar que hay una simulación de la entrega de esos dividendos y pueda hacer una determinación de un crédito y a lo mejor de una u otra forma se puede demostrar, más sin embargo, pues el crédito ya lo tienes, la garantía y bla, 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 ¿no? Ahora, insisto, no nos vayamos al crédito, tenemos un tema de sellos digitales que nos pueden tumbar o nos pueden bloquear alguna cuenta, ¿no? Entonces, eso es parte de la importancia, ¿no? De estar bien al final de cuentas, ¿no? Entonces, no sé si tengamos algunas preguntas. Digo, todavía estamos aquí. Cualquier duda que tenga, adelante.
A ver, Pablo, aquí me va a ayudar un poquito, licenciada. Ay, sí, me pregunto. Sí, seguramente. Aquí me dicen que había algunas preguntas, pero yo creo que por el tema de la luz, se borraron. Si gustan y alguien ahí tiene alguna duda, pues digo, alguna pregunta, aquí en el chat, ¿verdad? Los vemos. Ah, ¿dónde? Allá. Ok. Ok. ¿Dónde? Segundito. Sí. David Ángeles. Dice, una consulta a socios que salieron de una sociedad hace más de 5 años y no se notificó al SAT. Se deberá de notificar a la autoridad y cumplir con todo lo expuesto, aunque sea extemporáneo. Sí, sí, sin ningún problema. Se tiene que hacer el acta, se hace un acta de asamblea extraordinaria donde, como haya quedado la situación, y se dé el aviso simplemente, ¿no? No importa el tiempo. No, no importa que haya tardado, ni se tiene que dar explicación de lo que tardó, simplemente ya no están los socios y ahora de tal cual forma está constituido el capital social y está repartidas las acciones, ¿no? Entonces, sí, no hay un tiempo. Yo la verdad es que no hay necesidad de avisar que hace mucho que lo hicieron y que no estaba, ¿no? Definitivamente, ¿no? Lo que sí es que sí tendrían el tema de localizar a los socios porque sí tendría que haber hay un acta de asamblea extraordinaria donde se aclare la salida, la razón y el motivo, obviamente, y todo ese tema, ¿no? Pero bueno, ya sería un tema en particular, pero no hay problema, no tendríamos que avisar de que hace 5 años, simplemente ya no están y ahora así es como está, ¿no? Hay otra pregunta ahí. ¿El libro de actas se lleva de manera electrónica o a mano? No es manual, es físico. El libro de actas es un libro físico, venden el formato, sin ningún problema, venden el formato y también tanto actas como el libro de acciones, ¿no? Son físicos. Porque vuelvo a lo mismo, tiene que estar guardado, así como la contabilidad, tiene que estar, cada acta se tiene que ir agregando al libro de actas y los cambios societarios se tienen que ir haciendo los movimientos en el libro de socios, ¿no? Entonces, de acciones. Entonces, si es físico, porque eso es parte en una auditoría, te lo tienen que requerir. No puede que no lo tengas, te lo pueden pedir. O insisto, en un tema de revisión, para un tema financiero, para un tema de un crédito, también te lo pueden pedir. O un cliente nuevo o vender la empresa o cualquier cosa, te van a pedir al final de cuentas los libros, ¿no? David Ángeles dice, sí, hicimos un edificio y no elaboramos. Sí, sí. Hicimos un edificio y no elaboramos un acta protocolizada definiendo cómo íbamos a financiar la obra. Se consiguió un préstamo en un banco y pudiera ser observada por la autoridad a pesar de contar con el contrato de préstamo con el banco. Hicimos un edificio y no elaboramos un acta de protocolos definiendo cómo íbamos a financiar la obra. Aquí sería, sería lo que sería que aclarar, David, es si ese dinero ingresó, cómo se ingresó, obviamente como un crédito, sí tendrías que hacer porque es una capitalización al final de cuentas, para que, el crédito te va a demostrar de dónde viene el dinero, pero en el acta de asamblea, esa capitalización, no como un socio, porque al final de cuentas es un préstamo, no va a entrar un socio, a menos que esté el crédito a nombre si es de la misma empresa, no pasa nada, pero sí se tendría que hacer un acta de asamblea ahí con ese dinero como préstamo, ¿no? Declararlo como un préstamo al final de cuentas, ¿no? Insisto, no se tiene que poner los planos del proyecto, pero si la misma sociedad o parte de los socios tuvieron que ver, todo eso tendría que revisarse y analizarse
detenidamente para ver la importancia de que esto con el fin y simple y exclusivamente de que haya claridad con Hacienda al momento de una auditoría, de dónde está ese dinero, cómo lo pagaste, ya lo regresaste, entonces, todo ese tipo de claridad y que no haya una simulación, pues, ¿no? Al final de cuentas, es para eso más que nada, ¿no? Ángel. Pero sí sería importante, se tenía que revisar el caso en específico, ver de qué manera o si tienes el contrato, pues volvemos a lo mismo, fecha cierta, ante notario, protocolizado, para qué es, y todos esos requisitos que lo vimos, que al final de cuentas lo que hemos estado leyendo no es un tema que te obligue a que todo sea un acta de asamblea, simplemente estar dando aviso de movimientos y cambios que contablemente estén o que se estén certificando. Ingresó un préstamo, eso se tiene que registrar, tiene que contablemente estar registrado y avisarse, ¿no? Definitivamente no, no es por cualquier movimiento un acta de asamblea extraordinaria, simplemente estar llevando los registros contables necesarios y los avisos que te exige el mismo SAT, ¿no? Entonces, serían todas las preguntas. Este, entonces, pues bueno, digo, ya para terminar, al final de cuentas, como les comenté en un inicio, la importancia de este webinar práctico es pues nomás confirmando, digo, igual el rol del socio, pues no es un tema pasivo, es algo que tiene que estar activo, hay una responsabilidad, un tema de estrategia, hay que conocer las obligaciones y los cumplimientos que tenemos que hacer, obviamente, para poder proteger la empresa, ¿no? Frente a riesgos tanto fiscales como legales, ¿no? Entonces, y fortalecer obviamente a largo plazo la salud corporativa de la empresa y financiera, ¿no? Entonces, una empresa bien constituida, actualizada, es una empresa más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que es eso el objetivo de estos cursos prácticos. Obviamente puede haber mil cosas, sin ningún problema, estamos a la orden, cualquier cosa que se les ofrezca. Este curso incluso está en YouTube también, lo pueden consultar, nos pueden pedir el material, también se los podemos proporcionar con toda confianza. En la página web del despacho también ahí va a estar la información y siéntate con toda la confianza de podernos contactar al despacho para cualquier asesoría más personalizada o en un tema más específico con toda confianza, los podemos atender, para nosotros sería un gusto, ¿no? Y estamos para eso, ¿no? Pues yo sin más, me retiro, agradezco su tiempo y estamos para servirles. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.